Muy buenos días, buenas tardes, ya en estos momentos próximos a clausurar nuestro Congreso Espírita 19 en la ciudad de Bucaramanga. Me ha correspondido la conferencia final o las informaciones finales, lo cual significa una profunda responsabilidad, porque implicaría una síntesis profunda, una síntesis clara de toda la trazabilidad de las conferencias y conceptos que hemos desarrollado durante estos 3 días. El tema central por eso fue vida más allá de la vida, esperanzas y consuelos. Esperanzas y consuelos que se consolidan en hablar del amor, en hablar de la libertad moral, en hablar de la oportunidad que cada reencarnación constituye y el retorno a la inmortalidad, que es el paradigma central de toda la propuesta de Jesús en función de la reencarnación, de la vida futura, de la bondad, de la justicia del Padre ante esas leyes que están grabadas en el cosmos y que a su vez están grabadas en el cosmos del inconsciente de cada criatura en el universo. Vida más allá de la vida, esperanzas y consuelos, nos hace inevitablemente pensar en Él, en Yeshua, en Jesús, como su vida, como espíritu puro, conforme la escala espírita establecida por Kardec a partir de la pregunta 113 del libro Los Espíritus, hasta el último momento, aún en los momentos más oscuros de la tierra, fue capaz de producir, de expresar comportamientos y palabras de luz. Por eso, para poder retomar la idea central de este mensaje, me gustaría, con el permiso de ustedes, recurrir al mensaje abordado en la literatura mediúnica por el espíritu de Amelia Rodríguez, esa serie evangélica maravillosa, y en especial de uno de sus libros que constata la realidad de la inmortalidad. Así, ella recuenta y comenta, hablando de Barrabás, Pilatos y Jesús, comenta cómo precisamente en esa noche en particular, donde las almas de los perseguidores estaban tan heladas como sus almas propiamente dichas, buscaban la manera de cometer el crimen más vil de la humanidad. Él, el inocente, él que había curado frente a sus ojos, que había curado, expuesto sus manos sobre la miseria, sobre el hambre, siempre en pos del consuelo, ahora era el perseguido. Su vida había sido digna, tanto pública como privada. Sus ministerios habían estado enmarcados en la justicia, en el amor, en la fraternidad, y sin embargo le indulgaban un crimen a función de su blasfemia, que solo veía en el Cristo aquel que era capaz de remover las estructuras morales que ellos instintivamente intentaban mantener. La doble moral, la doble vida, en función de ser sacerdotes del Sanedrín y hombres de muy bajos instintos en la intimidad. Así sucedió. Jesús había expuesto en la vida pública las diferencias entre servir a Dios y servir a Mamón. Jesús había entablado que seguir esos dos caminos podía llevar al ser humano a circunstancias o encrucijadas muy difíciles. Y en ese sentido, cuando estuvo en presente frente a Pilatos, Pilatos sabía de antemano la inocencia de aquel ser que se mostraba golpeado, vilipendiado, y sin embargo, a pesar de las ataduras, se mostraba gentil, digno y superior. Él sabía que Jesús era inocente. Había llegado a las manos de Pilatos por la astucia de las manos de los sacerdotes, que lo impulsaban al poder civil para ahora justificar la muerte del inocente, que quedara grabada en la conciencia del poder romano. Pilatos empezó a hacer el interrogatorio. Tú eres rey.
porque eres rey, tratando con su demagogia de poder confundir al noble Mesías. Sin embargo, él se mantenía digno, claro y sincero. Y así pasaron las horas. Hizo hasta lo imposible de poder salvar a aquel hombre que él más que nadie, Pilatos, sabía que portaba la verdad. Dice Amelia Rodríguez en su escrito que la verdad o aquel que porta la verdad se le exige tremendo tributo por ser portador de una realidad, por no conciliar con las licencias morales que se revisten de derecho, que se revisten de justicia, perjudicando a otros en función de la justicia. Y así pasaron las horas, mientras el Mesías era cada vez más vilipendiado, más injustamente juzgado. Pilatos no tuvo otra opción. Perdido, llevó ante el público, sujeto también a una obsesión colectiva, como lo comenta Amelia Rodríguez en su obra Cuando la primavera regrese, habiendo cuenta de un calvario y una obsesión, sometió al escarnio público al delincuente frente al Redentor. Y la horda de espíritus inferiores, influenciando el psiquismo de aquellas almas también inferiores, que durante la mañana lo habían recibido con hosanas cuando él estaba posado sobre el burro. Y ahora, cuando ingresaba la noche, lo acusaban peor que al propio ladrón. Las perspicacias del poder terrenal prefirió al ladrón, prefirió a Barrabás, olvidándose del Cristo que iluminaba a la humanidad. Entre tanto, Pilatos consiguió esa verdad, prosiguió mirando al Cristo fijamente, a lavar sus manos. Dice Amelia Rodríguez que Pilatos, mientras hacía el acto del lavatorio, de lavarse las manos impunemente, crearía en su psiquismo la neurosis de la culpa. Nunca más olvidaría el pretor romano el momento infame, cobarde, de lavarse ante el público las manos en signos de que él no tenía ninguna responsabilidad. En el momento en que frotaba sus manos sobre las cálidas aguas de aquella vasija dorada, venía en su mente los comentarios de su esposa Claudia, quien en la noche anterior había precisamente soñado con el inocente, con el cordero que sería sacrificado, haciendo relación a Jesús. Nada de eso fue suficiente, porque al igual que ayer, al igual que en el pasado y como el presente, los Pilatos del mundo siguen sacrificando a los Cristos inmisericordiamente en favor de sus intereses personales, egoicos, ególatras. Esa es la figura psicológica y sociológica de muchos de nosotros, Pilatos, Barrabás, e intentando seguir al Cristo en función de esa verdad. El tiempo pasó y aquel emperador que designaría el poder público de Pilatos caería también en desgracia. Se comenta entonces que Pilatos perdió el poder temporal frente al poder que no es de este mundo, predicado y advertido por Jesús. Los momentos de depresión vendrían y buscando una noche de tragedias se arrojó, como lo advierte en ese lenguaje poético maravilloso Amelia Rodríguez, a un cráter cuyo centro estaba apagado, lanzándose al suicidio e ingresando al mundo espiritual en tristes condiciones. Cada vez que Pilatos intentaba buscar la paz, venía a su mente sus manos manchadas de sangre, no simplemente por el dolor causado a Jesús, sino por la muchedumbre de personas que injustamente habían padecido su injusticia. La neurosis de la culpa, las condiciones psíquicas
con que el ser humano va dándose en función de la vida futura. Pero al mismo tiempo que esto sucedía, el Cristo Jesús quedó completamente solo. Ni siquiera aquellos que le amaban y le seguían pudieron mantenerse en la sintonía que él requería para sustentar el ejemplo que marcaría la humanidad. 3 veces descendió del Getsemaní e intentó despertar a sus apóstoles, sus amigos, sus hermanos, para que le sustentasen en tales momentos. Pero 3 veces los encontró sumergidos en el sueño fisiológico profundo. Habían olvidado la máxima de orad y vigilad, como hoy muchos duermen en la humanidad, extasiados por el hedonismo, el utilitarismo, el placer fisiológico que lleva al éxtasis para dejarnos después con el estentor cansados. El ser humano se resiste al despertar psicológico en función de su verdad y realidad espiritual. Y a pesar de esto, Jesús quedó solo porque le habían seguido con los labios y no con el corazón. Tan solo María, tan solo Juan y María Magdala se disponían a estar con él hasta un último suspiro que daría en la infame cruz, en el infame madero. Pero había sido necesario demostrar la inmortalidad. El espíritu puro de Jesús se materializaría a sus ojos para demostrar a la humanidad no simplemente como un símbolo, mas sí como una realidad, la inmortalidad del alma. No morimos. Hay una vida más allá de la vida. Hay una esperanza y un consuelo. Fue el mensaje básico de Jesús. Mi reino no es de este mundo. La vida futura, no una manera alegórica, teórica, mas sí de una realidad psicológica, científica, que el ser humano, aún entorpecido por las visiones epistemológicas, sociales, concentrándose en el cuerpo físico y en la perturbación de las realidades materiales, se niega a entender esa verdad espiritual. Por eso, él que era peripatético, que enseñó a través de la pedagogía de las parábolas, de la semilla de mostaza o del grano de mostaza, de la higuera seca, de tantos elementos propios de la naturaleza para demostrar a la humanidad su realidad espiritual, grababa en esos instantes históricos de la humanidad, en el psiquismo colectivo e individual, las bases del amor, para que gracias a la reencarnación y cuando la humanidad se sintiera psicológicamente madura, pudiera entender las realidades del mundo espiritual. Allá se sintió conturbado en un momento dado el sabio del Sanedrín Nicodemos, porque le habló de reencarnación y el sabio no pudo entender cómo el hombre viejo podía reingresar al vientre materno. Allá algunos se entorpecieron en el razonamiento cuando él advirtió que Elías había vuelto como Juan Bautista. La reencarnación y la vida futura, dos aspectos que los religiosos hicieron perder. Sin embargo, aquellos que no sucumbieron a las incitaciones de las pasiones, María de Magdala, que con solo ver sus labios maravillosos, las palabras que surgían de su ser, se transformó hasta el último instante de su existencia. Por eso fue aquella ante él se materializara por primera vez, dando testimonio de la inmortalidad. ¿Qué labios tan hermosos podían expresar a simples pescadores verdades tan profundas? Ella, que había tenido sexo, pero que no había amado, estaba conturbada, estaba profundamente transformada por las palabras de luz. Rabí, vengo a buscarte porque he tenido sexo, pero nunca he amado.
Mi vientre se encuentra estéril porque ella tenía necesidad de la maternidad, de amar, de poder proyectarse en favor del prójimo, hasta cuando pudo vivir en el Valle de los Leprosos, como lo anuncia Humberto de Campos a través de la psicografía de Francisco Cándido Xavier, cuando habla de María de Magdalena en sus historias realmente espirituales. Y así, con su cuerpo manchado por las manchas violetas, valga la redundancia, cuando su cuerpo ya era hermoso, aquel que habían deseado patricios y romanos, fue que ella, viviendo los dolores propios de la lepra y al momento de desprenderse del cuerpo físico, escuchó la voz del hombre hermoso, maravilloso que era Jesús. María, estoy aquí, ya has ingresado a mi reino, ya has podido pasar la puerta estrecha. Lo mismo sucedió con muchos de ellos. Lo mismo sucedió con Juana de Ángelis, quien fuera Juana de Cusa. Juana de Cusa, la esposa del intendente Cusa, que servía a los intereses del poder, se entregó al amor de un hogar, de un matrimonio con conflictos, siguiendo a Jesús hasta que el momento del testimonio, exactamente en los años 77 después de Cristo, le exigían al momento de ser quemada junto con su hijo el testimonio de no abdicar nunca de Jesús. Por eso, como espíritu del Consolador y en una de sus tantas reencarnaciones, especialmente como Sor Juana Inés de la Cruz, como Clara de Asís, viene advirtiendo a través de su propuesta de evangelización psicológica que el evangelio de Jesús ha sido adulterado, ha sido yuxtapuesto, ha sido manipulado a partir de los conflictos psicológicos y emocionales de los religiosos que, negando las funciones genésicas dadas para el desarrollo del amor, han incentivado, inoculado, inscrito en la humanidad, en el inconsciente colectivo de los pueblos, la culpa y los miedos. Jesús se presenta psicológicamente como un ser desarrollado, como un ser que invita al ser humano consciente de su inmortalidad a desarrollar los valores inscritos en la conciencia, a desarrollar las potencialidades trascendentales, transpersonales del ser humano. Y entonces, a partir del retorno de Juan el Evangelista, reencarnando como Francisco de Asís, aparecerían en el proscenio terrestre miles de batalladores que daban cuenta en la transformación de su vida de que había una certeza de la existencia de la vida más allá de la vida, basada en las máximas ético-comportamentales de Jesús. Y aquí vemos en 1415 a Juan Hus, quien por intentar exponer la sencillez y la pureza del mensaje crístico, que no requería dogmas, que no requería confesiones ni indulgencias, es igualmente quemado porque no abdica a la verdad de Jesús. Juan Hus, que retornaría a la tierra anteriormente, como Alan Kardec, Hipólite León de Lizarri-Bail, en otra oportunidad de vida más allá de la vida. Pero han pasado casi 2000 años y hemos, como advierte Juana de Ángelis, pasado del Homo sapiens sapiens al Homus tecnológico o al hombre tecnológico, en tránsito al Homus noético. Estamos distraídos, especialmente las nuevas generaciones no encuentran en el desarrollo espiritual, no encuentran en la comprensión del espíritu inmortal las bases que les permitirían atravesar con menos pesares los inevitables días difíciles de un mundo de expiación y de pruebas
como lo es la tierra. Por eso es necesario indicar a la humanidad que desde el 18 de abril de 1857, como lo advierte el propio codificador en la Revista Espírita de enero de 1858, iniciaría para la humanidad el periodo psicológico, haciendo alusión al concepto psique del alma. Ya se había dado el periodo de las ciencias exactas, la matemática, la lógica, no habían sido suficientes para que el ser humano entendiese su naturaleza moral. Y allí, en mayo de 1855 exactamente, visitando la casa de Madame Pleine-Masson, aquel que fuera el emérito discípulo de Pestalozzi, el profesor Rivaí, en compañía de su esposa Amelia Gabriel Boudet, visitaría los fenómenos espiritualistas de las mesas danzantes y parlantes. Pero él, que tenía una formación en el magnetismo y era magnetista, conocía de las propias bases de Frank Anton Mesmer la posibilidad de que esas mesas cobraran vida gracias al magnetismo que le irradiaban aquellos que circundaban la mesa de mármol. Sin embargo, como un científico objetivo, no creía en principio, como lo advierten sus biografías, en la existencia de los espíritus. Y aplicando el método científico, observando los efectos, se remontó a las causas y sin llegar a ninguna hipótesis preconcebida. Es decir, Kardec nunca fue a una reunión o a una sesión mediúnica aceptando la existencia de los espíritus, la reencarnación, la existencia del perispíritu. Todo esto se dedujo racionalmente a partir de la observación de los hechos, dedujo los principios y las verdades que hoy día sustentan. Las más importantes, la existencia, la preexistencia del alma. El punto de partida está en la existencia del alma, advierte el codificador en el libro de los mediums, nociones preliminares, capítulo 3, el método, numeral 19. El punto de partida está en la existencia del alma, dando cuenta que para poder entender la ciencia espírita, su filosofía y sus consecuencias morales, el ser humano debe empezar a racionalizar, a comprender todos los dilemas de la existencia desde la existencia del alma. Por eso, en el mismo ítem señalado, numeral 19 del libro de los mediums, capítulo 3, el método, también advierte, antes de convertirlo en espírita, hacerlo espiritualista, pero no un espiritualista religioso dogmático, sino un espiritualismo que desarrolle los patrones del psiquismo, donde el ser humano puede intuir, discernir, comprender aquello que ya se encuentra grabado en el alma, como lo advierte la diapositiva que observan. Somos seres maravillosos. No hemos descubierto aún ni siquiera el 2% de todo el potencial reencarnatorio que tenemos. Esa es la vida después de la vida. Y es por eso que atendiendo y comprendiendo conforme el codificador lo advierte en las explicaciones de la pregunta o el diálogo 152 del libro de los espíritus, que es la base de la psicología espírita, Kardec en su observación concluye que las comunicaciones que recibe a través del maravilloso instrumento de observación denominado mediunidad y de las distintas categorías de mediums, las comunicaciones no son iguales. Es decir, a partir de cada comunicación entablada, recibida psicográfica, psicofónicamente por cada espíritu, él puede identificar diferentes condiciones psicológicas, dando paso a la psicología espírita. Y entonces, en la introducción de
la revista espírita número 1 de enero de 1858, Allan Kardec sienta una máxima profunda. Estudiando la naturaleza de los espíritus, es posible estudiar la naturaleza de los hombres. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos serán parte del mundo espiritual. Esa línea rompería en dos la humanidad, advirtiendo que una cosa es la personalidad, que ven dormido, y advirtiendo que otra cosa es la individualidad moral o el self, como lo propone la psicología analítica de Carlos Gustavo Jung, o el sí mismo, o el ser inmortal, o el alma espírita, conforme lo clasificó Allan Kardec en la introducción 2 del libro de los espíritus. Alma intelectual, alma vital y alma espírita, para condensar la evolución anímica. Y como decía el sabio León Denis, el alma en el mineral duerme, en el vegetal sueña, en el animal se agita y en el hombre despierta, para comprender la transformación de la energía psíquica del principio espiritual al convertirse en espíritu, al llegar al periodo de humanidad. Espíritu con E minúscula, pregunta 23, 24 y 25 del libro de los espíritus, y espíritu con E mayúscula, pregunta 76, para dar cuenta a la individualidad extracorporal frente al cual trascendemos. Todas estas circunstancias establecían por eso que es importante para el mensaje que llevamos la diferencia entre individualidad y personalidad. La personalidad, esa sobre el cual tanto nos concentramos, es reencarnatoria, es una etapa reencarnacionista, define la experiencia en el sexo, la cultura, la inteligencia, en el arte y en las relaciones interpersonales. Y en tanto, la individualidad es el resumen de todas las experiencias. La individualidad es el ser pleno y potente que logró la autorrealización imperecedera. La individualidad es el espíritu en sí mismo que reúne las dimensiones. He aquí el reduccionismo científico, que solo se centra en el cerebro, que solo se centra en todas las consecuencias neurofisiológicas, neurotransmisores y, en fin, las bases de las neurociencias materialistas, y niega al espíritu inmortal, eterno, como aquel que comanda todos los equipos orgánicos para expresar el talento y el patrimonio construido en muchas reencarnaciones. Por eso nuestros modelos de educación están fracasando y no ofrecen consuelo a las presentes y futuras generaciones. Estamos fracasando, y ese fracaso ha sido superado por Allan Kardec y los guías cuando exponen la metodología pedagógica para la felicidad del espíritu. El libro de los espíritus, que mantiene las 4 verdades que Kardec constató en principios: las causas primeras, la existencia del Dios de las causas primeras, sentir a Dios, desarrollar un sentimiento religioso, no religiones, no religiosos, sino sentir al Dios que está grabado en la conciencia. El libro de los mediums, si existen los espíritus, porque nosotros mismos somos espíritus inmortales, perfectibles, dotados de un libre albedrío, donde no hay un cielo, no hay un infierno, sino que todo lo que acontece en esta vida es resultado del capítulo de precedentes existencias. Y lo que va a acontecer, querido hermano, aquel que padece un cáncer, aquel que padece cualquier circunstancia de sufrimiento, depende de nuestro libre albedrío. El Evangelio, según el espiritismo, que establece la concordancia entre las máximas morales de Jesús y el espiritismo, la existencia de Dios, la inmortalidad, Jesús guía y modelo comportamental, ético
que no tuvo religiones, que no escribió libros, pero que amó hasta el último instante y aún nos sigue amando, porque solo el amor nutre al ser humano. El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Cuando Allan Kardec entablaba la comunicación con los espíritus, de las cuales resultó una filosofía moral, se dio cuenta de que la felicidad, la infelicidad, la paz o los tormentos no eran producto de un lugar terrenal, espacial, sino la condición psíquica de cada ser. Y finalmente la Génesis, que constatando las verdades consignadas en el libro primero de libros espíritus, constata que Dios muestra su soberanía, su amor, gracias a la inmutabilidad y a la permanencia de sus leyes de justicia y amor. Todos tenemos derecho a ser felices. Todos tenemos derechos a construir esa felicidad, y es por eso que en ese sentido Pedro se hundiría en sus propios medios. Pero a veces nos concentramos más en los vacíos existenciales de Pedro y no en la forma en cómo se rehabilitó, se recuperó. Al igual que Pedro, muchos se recuperaron, y cuando se rehabilitó, se reeducó, se reparó o reparó en función de esa vida, transformó el cristianismo. Porque si Pedro no hubiese tenido las condiciones psicológicas, espirituales, no había inspirado a Esteban, y Esteban no habría inspirado a Saulo de Tarso o al apóstol Pablo. Todos somos luz en la vida. Por eso, la invitación respecto del convencimiento de la inmortalidad se centra en esta máxima moral de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígueme, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cuál vida va a perder? La vida física, aquella de la cual estamos únicamente dando rienda suelta por el hedonismo, por los apegos, los vicios. Pero la vida que realmente conquistarás será la vida como espíritu inmortal, menos equipajes. No se ha visto nunca un corte fúnebre, curso al cementerio, donde vaya el camión de mudanzas y el corte fúnebre atrás. Nadie se lleva a la otra vida nada de lo material, solamente transcurrimos a la transformación física, a la espiritual, con las virtudes, los sentimientos, los valores, las conquistas y el bien hecho. Todos los que se comunican del más allá, entre comillas, vienen a anunciarnos ese debate que tuvieron entre el ego versus el yo. El ergo frente al yo legítimo, el espíritu inmortal. Las personalidades son máscaras, y es por eso que la humanidad sufre como nunca los acontecimientos de los trastornos neuróticos, de la bipolaridad, de los trastornos esquizofrénicos. Hay infelicidad psíquica, emocional, y esa no desaparece con la muerte, porque hay una vida más allá de la vida. En tanto que Charcot se preocupó por la salud mental, y gracias a estas extraordinarias clases pudo Sigmund Freud formular su tesis sobre el inconsciente y pudo formular su terapia del psicoanálisis. Vendrían otras escuelas psicológicas, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Adler de la psicología analítica, evolucionando el estudio del psiquismo. Carl Gustav Jung basó su tesis doctoral estudiando su prima Helen Preschwitz, que era una medium, y sustentó su tesis doctoral bajo esa realidad. Pero el temor académico pudo más y no fue más allá. Sin embargo, sentó las bases de la psicología analítica, la más próxima a la psicología espírita. Y de esa forma, hablando del inconsciente colectivo y del inconsciente individual,
Otros científicos como Rupert Sheldrake han venido a constatar la resonancia mórfica y los campos mórficos. Hoy la ciencia epistemológicamente espiritual, no aceptada por la ciencia materialista aún, da y confirma la trascendencia psíquica del ser. En el mismo sentido, el profesor Rollin McCarthy ha establecido el Instituto del Corazón o la inteligencia del corazón, dando paso a su tesis de la coherencia psicofisiológica. Si tu corazón tiene arritmias, odio, tiene pesares, la vibración que emita, el pensamiento que emita, afecta el campo fluídico, psíquico, psicosomático de otros. Es necesario que cada criatura en el mundo se encuentre en armonía, en plenitud, que los currículos, los modelos educativos, los modelos empresariales, los modelos sociales se preocupen por esculpir el reino de los cielos en el interior, no ya como una propuesta simplemente mística, mas sí como una propuesta psíquica de salud mental. Ellos han propuesto la reencarnación, han comprobado la reencarnación, han demostrado la importancia de trabajar el alma. Michael Newton, Elizabeth Kubler-Ross, Ivan Alexander, Raymond Moody, Ivan Alexander, todos estos, Hernani Guimaraes Andrade, Banerjee, Brian Weiss, y sin embargo se siguen buscando sofismas para distraer a lo que le hace falta a la ciencia, el reconocimiento del mundo espiritual. Y hace poco, Stuart Hameroff y Roger Penrose, aquel que inspiraría a Stephen Hawking en su teoría, acabaron de proponer al mundo, no hace de menos de 10 años, que cuando el ser humano entra en estos procesos de muerte clínica, la conciencia no desaparece. Han propuesto la teoría de los microtúbulos, pequeñas vesículas de las sinapsis neuronales, donde ellos afirman trasciende la información del conocimiento que se ha dado. Por eso, bajo su teoría, que aún no entiende el perispíritu ni sus funciones, disponen que aquellos pacientes que sobreviven a las mal llamadas muertes clínicas y que dan cuenta de los episodios vividos mientras ellos se encontraban clínicamente muertos, es producto de la información que trasciende a la conciencia, dando alusión inclusive a la inmortalidad del alma. Así también este importante educador, Edgar Morin, ha propuesto a la ONU, a la UNICEF, que el estudio de la vida se encuentra atomificado, disperso. No hay una visión integral del ser humano, lo cual también ratifica Kevin Wilber bajo su paradigma de los holones. Las realidades espirituales, sociológicas, culturales, que integran las diferentes dimensiones del ser. Y a pesar de todo esto, queridos hermanos, la respuesta a las necesidades de aquellos que se suicidan, que practican eutanasia y aborto, son estas. Estos puentes donde se colocan ciertas rejillas para evitar que las personas se lancen al vacío, haciendo las fugas psicológicas, escapando de la oportunidad reencarnatoria, es el mayor testimonio de que nuestros modelos de educación y de formación han fracasado. Este es el centro comercial o un centro comercial en Barranquilla y se ha vuelto famoso no solo porque tienen una inmensa y atractiva vitrinas, sino porque de ese círculo que observan hoy, en lo corrido del año, han sucedido más de 5 suicidios. Jóvenes que suelen dejar carta como esta, donde este hermano dejaba a otro amigo una carta porque había planeado suicidio tanto tiempo y diciendo
que lamentaba no poder abrazarlo, que lamentaba no poder estar con él, pero que ya tenía conseguido escapar de la vida desde hace mucho tiempo, advirtiendo que su mente durante esta temporada 2023 se había desgastado demasiado, que le hubiese encantado compartir con él, pero que le pedía perdón por no haberle hablado de esto seriamente y con honestidad. Muchas personas se suicidan, pero también muchas personas están reencarnando, y es por eso que Jesús y Kardec se presentan como la medida más auténtica para que el ser humano encuentre su realidad. La propuesta espírita, la serie psicológica de Juana de Ángelis y la psicología analítica se convierten en puentes para entender la psicología espírita. Y a través de esto, hoy, espíritus como Manuel Filomeno de Miranda nos informan en su obra Tormento de la Obsesión, capítulo 2, Sanatorio de la Esperanza, que hoy en el mundo espiritual, Kraepelin, Carlos Gustavo Jung, Sigmund Freud, Charcot, Pinelli o Pinel visitan espiritualmente como almas inmortales para continuar los estudios, dado que ellos no reconocieron ni entendieron la reencarnación. Seguramente estas almas retornarán al escenario terrestre impulsando la espiritualidad, impulsando esa realidad. Todos vivimos testimonios. Hablar de la vida más allá de la vida sin sentirla en la vida sería hablar de conceptos y teoremas. Por eso, hoy, mientras buscaba la manera de cerrar esta conferencia, en la madrugada llegaba a mis manos un texto que recordaba y devoraba con ansias. Ese texto decía las siguientes palabras que seguramente no se compadecen de su profunda realidad y belleza. Hoy me he levantado nuevamente con la fiebre alta, padeciendo una fuerte tos. He decidido entonces con mi familia ir por urgencias a efecto de descartar la posibilidad de que mi cuerpo tenga el virus difícil. Cuando ingresé a esa unidad de emergencia, vi almas, cuerpos apostados en el piso, en asientos, algunos con dificultad para respirar, otros pegados como yo a una bala de oxígeno porque los pulmones se reducían. No había suficiente capacidad hospitalaria, ni mucho menos manos, galenos, enfermeros para atender el tumultuoso grupo de enfermos que cada segundo aumentaba más en ese sitio o lugar de hospital. Sin embargo, estaba con mi esposo y mis hijos, y allí, en un momento dado, pudimos concurrir a que un médico me atendiera después de tantas súplicas. Me tomaron los exámenes, me tomaron mi temperatura. Pocas horas después, se me acercó una médica o un médico que me dijo: Delia, está confirmado, tienes neumonía. Vamos a hacerte todo el procedimiento y el protocolo necesario para determinar si tienes COVID. Tardes, muchas tardes, que no pensé nunca en estar enferma, que no valoré nunca el compartir con la familia. Los minutos transcurrieron hasta que la misma profesional se me acercó y me advirtió: tienes COVID, hay que empezar el procedimiento. Mi esposo, que era diabético, asumió entonces la necesidad de apostarse a las afueras de la clínica, mientras mis dos hijos se turnaban para maniobrar de alguna manera la valija que me permitía respirar o la bala que me permitía respirar, porque cada día aumentaba la dificultad. Fueron momentos difíciles, fueron momentos hasta que comencé a apagarme, porque la cámara de oxígeno debía aumentar de presión para poder suplir mis pulmones que empezaban a colapsar.
fueron los comentarios de una mujer que se llama Delia Rodríguez, mi esposa. Fueron sus comentarios en esos días difíciles. Ahora viene entonces mi percepción. Yo estaba lejos porque no podía contagiarme, dada mi enfermedad de base. Ella empeoró. No habían clínicas, no habían salas de unidades de cuidados intensivos donde instalarlas o donde ella se pudiera ingresar para su tratamiento. Fue muy difícil hasta que conseguimos una en un lugar distante y pude esa noche llevar a mi esposa a través de una ambulancia muy limitada, pero al llegar a la primera clínica fue rechazada sin ninguna justificación. Un funcionario que cuidaba la entrada me dijo: no hay cama para su esposa. Y en esos momentos me derrumbé, me aparté y pedí al mundo espiritual que me ayudara, porque cada minuto que pasaba aumentaba su complejidad, aumentaba el avance de la enfermedad y su saturación, su oxígeno se empeoraba más. Llegamos a una clínica de escasos recursos, por cierto, lejos de la ciudad, y mi esposa ingresó a unidades de cuidados intensivos. No volví a verla porque el COVID aumentó y el gobierno dispuso nuevamente encerrarnos en nuestros hogares. Solo me advirtió el médico que mi teléfono sonaría si había necesidad de intubarla, lo cual significaba en cierta forma perderla. El tiempo pasó, me entregaban los diagnósticos hasta que un diagnóstico que no quiero recordar me dio una médico que seguramente estaba muy deshumanizada por el desgaste emocional y físico que aquel momento de la humanidad les demandaba. Me dijo: señor Reynolds, le recomiendo subir y despedirse de su esposa porque ella no saldrá. Tiene muy complicados los pulmones. Sin embargo, no se ha dejado intubar, cosa que no comparto. Yo miré profundamente a esta mujer y, llenándome de valor, reconociendo la vida más allá de la vida, le dije: solo el médico superior, Jesús, dispone lo necesario. Yo tenía un amigo, dos amigos a los cuales llamaba al salir de la clínica y que ellos entendían esta verdad. Uno de ellos me daba fuerza y el otro oraba por mí, advirtiéndome que todo estaba por decidirse, que no perdiera la fe. Así fueron las cosas. En un momento de mucha oración y vibración de mis hijos, de mis hermanos en leal espírita, de mis familiares, de mis amigos, la sanación, la curación de ella se dio y retornó al hogar. Retornó al hogar para recordarnos que el amor más allá de la vida y en esta vida lo puede todo. Por eso, querido amigo, querida hermana que me escuchas, hay vida más allá de la vida y nosotros mismos somos inmortales. En aquel momento, cuando los amigos me hablaban, uno era Jorge Berrío y el otro era el querido Divaldo Pereira Franco. Cuando yo me sentí perdido, cuando vi que había posibilidades de retornar a mi hogar y advertirle a mis hijos que su madre iría a partir al mundo espiritual, ellos me dieron fuerza y fe. Pero en un momento de sombras, donde dudé, cerré mis ojos y comencé a meditar, acordándome que el amor de Jesús y la caridad están por todas partes. Traje a mi mente este hermoso poema cuyas partes quiero transmitir para finalizar. El poema, dado por el Espíritu Caritas, dice así: yo soy el sol que da calor a la vida en nombre de la vida que creó el sol. Yo soy quien reverdece los campos de cálidos pastos después del largo y riguroso invierno. Yo soy quien enternece al rebelde
Yo soy el himno de amor que canta el himno de esperanza en donde antes hubo devastación y tristeza. Yo soy la luz por donde yo paso. Un rastro de luz permanece, venciendo las sombras en favor de las claridades libertadoras. Yo soy el hálito, la partícula que atraviesa todos los jardines sustentando la vida. Yo soy la esperanza. Yo soy aquel que susurra al oído de la amargura las palabras de paz, esperanza, a efectos que reabastezca la fuerza para seguir adelante. Yo soy la caridad. Yo recuerdo la presencia del Cristo en la tierra, en mi corazón, en tu corazón, para decir al mundo que no hay muertes, que hay inmortalidad y que es menester ser tan feliz como todo lo permita. La presencia del Cristo, el recuerdo de su mirada debe ser siempre el estímulo para que recordemos que somos inmortales. Las esperanzas y consuelos las construimos ahora. Por eso ha llegado el momento de vivir como espíritus inmortales, sin desconocer las realidades materiales, no sucumbiendo a la tristeza ni a la depresión y persistiendo en ser personas de bien. Muchísimas gracias y que Dios siempre nos bendiga.